quisiera hacer unas consideraciones, contradiciendo lo que se está diciendo, sino para que nos analicemos. Primero, creo que hay que considerar de que esta universidad y muchas de las públicas fueron creados inicialmente por necesidades sentidas del sector privado. Esto no es ninguna excepción. Y la realidad es que eso es solo natural, en el sentido de que cuando salimos de aquí como egresados, pasamos la mayoría de nosotros, los profesores aquí presentes tal vez, a lo que yo llamaría pues el mundo real. Se dice el mundo productivo, pero yo pienso que los profesores son productivos, etc. Entonces no quiero excluirlos de esa parte. Pero la necesidad de la educación es para hacer una vida productiva, no solamente el dinero, sino con tus familias y lo demás. Entonces hay que tener ese sentido, para qué es la educación y para dónde vamos. Yo creo que para esto se necesita realmente la retroalimentación y el diálogo de los distintos sectores, el privado y otras partes de ese sector externo a las universidades, hasta inclusive religioso, para que no piensen que es un grupo limitado, ni que es de empresas, ni que es solamente de entidades con ánimo de lucro, sino con ánimos de beneficio. Hay que analizar pues también beneficio para la sociedad y que nosotros pues, estudiamos y vivimos. Ahora, me preocupa sentido que muchas de las personas son activas en este tema, los felicito, porque quisiera ver a más estudiantes y más profesores preocupados por este tema, porque no llegan a vociferar o a hablarse sino de pocos puntos de vista más bien, personas más activos, defendiendo el sector privado, defendiendo pues, el sector socialistas, todas tienen cabida, pero hay muchos otros puntos de vista en el centro. La mayoría silenciosa. Necesitamos mayor participación en este diálogo. Porque es que necesitamos una retroalimentación, necesitamos que las personas de afuera, y obviamente representando a los egresados, pienso mucho en ello, necesitamos que regresen a la universidad y aporten a ver cuáles son los cursos que les sirvieron, cuáles no, cuáles son las deficiencias. Esto nos ha sucedido y a veces pierde un poco su rumbo y relevancia por ello. Hablamos también de la independencia, o tú lo mencionaste, y quisiera que eso siguiera. Pero para tener independencia necesitamos depender de muchas fuentes de financiación. Una empresa, por ejemplo, que depende de un cliente, depende de ese cliente en todo, en su administración. Básicamente ese cliente se vuelve dueño de la empresa y sus decisiones y su planificación. Si nosotros dependemos únicamente del gobierno, también nos volvemos dependientes de una política estatal de la universidad. Y eso puede que no sea lo que queremos en el Valle del Cauca o en la región ampliada, eso que significa mundial. Necesitamos otras fuentes de financiación. El sector privado es uno. ¿Cómo se condiciona eso para que no se imponga sobre las demás opiniones? Es para discutir. Pero no nos podemos limitar solamente a una fuente de financiación, aunque sea la más amplia y que cubra todas las necesidades. Mencionas también lo que es calidad de la educación. Me pregunto a veces, y no soy experto en el tema, he sido profesor también, pero no soy experto en el tema, ¿qué significa? Significa, por ejemplo, simplemente conseguir un empleo a los pocos meses de salir de la universidad.
no, la educación es mucho más importante. Te educan para tu vida. Pero necesitamos ver qué es esa calidad que buscamos. Necesitamos definirla y asimismo ver quiénes son los que van a influir para definirla. Y esos señores deben estar en el Consejo Superior diciendo y instruyéndonos sobre ese tema. No creo que ha habido suficiente diálogo sobre ese punto. Si es solamente los mismos profesores de aquí y el Consejo Superior está dominado por los mismos profesores de la universidad, entonces estamos fallando. Porque la realidad es que tú y los demás tenemos que salir a buscar empleo después, y si no lo encontramos porque nos han vendido un cuadro puramente académico que no, digamos, no piensa en los empleos reales que van a estar disponibles para nuestros graduados, y la realidad es que la universidad necesita demasiada influencia de mismas personas internas que estamos mirando fuera para adentro, y todo es internalizando todas las cosas. La deserción es parte de esta calidad. Cuando hablamos de la universidad pública y cobertura, que es una de las preocupaciones de la mano y una de las mayores preocupaciones mías, ¿cómo hacemos para evitar la deserción? La deserción no tiene que ver con la falta de recursos. Han habido 11 años de estudios sobre el tema de la deserción y aquí no hemos hecho nada. El problema es la calidad académica de los que ingresan. Ahora, si queremos que sí, que todos accedan o puedan acceder a la universidad en lo posible, aquí tenemos que hacerles un acompañamiento individual para ponerlos a nivel de las materias que van a recibir en medicina, en ingenierías y en otras. No, eso no lo estamos haciendo, entonces tenemos una deserción de más del 50%, está ahí, ha cambiado en 11 años que venimos estudiando el problema. Entonces, yo creo que pues cuando simplemente hablamos que la universidad pública tiene un papel de educar a todos los ciudadanos, es irreal. Que accedan a la universidad, después los votemos al año o año y medio por deserción, porque no les pudimos dar la educación que ellos pensaban que merecían. Estamos haciendo un gran daño, no solamente a ese individuo, sino a la sociedad en general. Cuando sale de su barrio, ¿cómo serían las fiestas de ese muchacho, el primero de su familia, en acceder a la universidad? Con bombos y platillos lo despiden. A los 2 años regresa con la cola entre las piernas, como un frustrado, un fracasado, pero el fracaso no ha sido de él, ha sido nuestro. Primero por admitirlo cuando no estábamos dispuestos a acompañarlo, y segundo por no haberlo acompañado cuando ya lo admitimos. Y esto lo seguimos y esto se está perpetuando. La gratuidad, otro tema que quisiera que me instruyeran un poquito más después, que sea un poquito largo, pero creo que son todos temas importantes para estudiarlo. No hay nada gratuito en el mundo. Lo pagamos con nuestros impuestos por un lado. La investigación no es gratuita, las matrículas pueden que lo sean, pero la investigación no. Entonces, no hay una universidad que pueda hablar de gratuidad. Lo que estamos hablando es de acceder, poder acceder ampliamente a la educación. Ahora, ¿eso puede ser gratuito o no? Aquí puede haber una matrícula, mi hijo está en Wharton ahora, vale 200 y pico $1,000, simplemente 2 años de estudio. Lo paga Wharton en una vez. El sector privado debería ofrecer más becas, no lo está haciendo. Y no los hemos invitado a través de un diálogo amplio a hacerlo. Actualmente los hemos alejado aquí en esta universidad y por consiguiente crearon la propia, LICESI, y reciben más donaciones que nosotros. No podemos alejar a los otros actores en la sociedad. Los necesitamos todos y nos pertenecemos a esa sociedad. Entonces, ¿qué queremos decir con gratuidad?
hay que discutir ese tema. No todos los factores o programas podrán ser, digamos, gratuitos. Y menciono simplemente lo que es la investigación. El acceso a todos, que creo que lo que se busca, pues tiene muchos otros factores. El educativo, los programas que nosotros hacemos, la relevancia de esos programas. Tenemos programas allá en Caucedonia que si usted mira cuáles son las necesidades de la región y mira a saber cuáles son los programas que ofrecemos, vamos a ver que estamos educando tipos allá para que se vengan a Cali a practicarlo porque no tienen relación con las necesidades regionales. Aquí también estamos educando a nuestros mejores estudiantes que vayan a Bogotá a trabajar porque los puestos para esa élite que podemos nosotros producir no están aquí. Necesitamos precisar cuáles son las necesidades de la región, acompañar a estos muchachos, crear empresas que empleen esas personas con esa actitud. No lo estamos haciendo. Eso requiere una relación muy estrecha con los que van a emplear a nuestros muchachos después y no solamente de lo que llamamos empresa privada con ánimo de lucro. Hay ONGs, hay entidades de investigación, hay entidades religiosas, es todo el campo y el sector público también que a veces emplea pues, casi el 40% a veces de nuestra población, de una forma u otra, pues, a veces contratos y lo demás. Entonces, yo quisiera pues que ampliáramos, profesores, estudiantes, con ustedes en la mano, que estudian el tema, son líderes en esto y dan un ejemplo a los demás y a mí, me da un ejemplo, para que abramos un diálogo amplio con todos los sectores de la sociedad y miremos este tema, digamos, y no nos simplemente centremos en pedirle que se llueva maná del cielo y nos vamos a financiar porque ni sabemos para qué. La gratuidad es una cuestión, digamos, un tema de por sí amplio. Segundo, depender del ministro nos quita la independencia. Necesitamos mucho más. Nuevamente, mil gracias por su participación, espero conocerlo más a fondo y invitar a los otros estudiantes también que participen y a los profesores y otros actores aquí para que tengamos un diálogo amplio y no solamente los sectores más activos que tienen que ver. Como que no gustó lo que estaba diciendo y veamos y escuchemos esa gran mayoría silenciosa que en nuestra política nacional tampoco se pronuncia. Yo quisiera hacer un comentario sobre su intervención. Yo creo que digamos, lo central que usted menciona es bastante cercano a lo que nosotros hemos perseguido, y es que sobre la consideración de distintas opiniones acerca de la educación superior podamos elaborar una política democrática que incluya, por supuesto, visiones de toda índole. Ahora, lo que yo estoy sosteniendo es producto también de una discusión de muchos actores, y es precisamente identificando la situación de la educación, lo que tenemos para resolverlo y cómo lo podemos resolver sobre la base de experiencias exitosas, lo podemos aplicar en Colombia. No para estatizar toda la educación. Yo insisto, esto no es una especie de prurito estatista para convertir a Colombia en un país socialista que ideologice al 100% de su población con su aparato educativo. Al contrario, nosotros creemos que en la educación es donde más deben existir condiciones democráticas para el desarrollo de distintas vertientes ideológicas, religiosas, políticas, académicas, científicas, y que sobre la base de ello se pueda construir una educación de alto nivel para que corresponda con las necesidades del país. Ahora, yo creo que lo que yo mencioné hace un momento no se aleja de las realidades que está atravesando Colombia, porque si vamos a hablar de un modelo educativo nuevo en educación superior, vamos a hablar de que, en primer lugar, el que tenemos hoy no le sirve a Colombia. Creo que en eso no hay discusión. Y no le sirve a Colombia precisamente porque
tanto su contenido como su forma aspira a corresponder cada vez más el interés de sectores privados en un mundo globalizado, de formación por competencias, de cada vez más reducción de las capacidades científicas de los estudiantes y cada vez menos absorción de los egresados de educación superior en el mercado laboral, donde, por ejemplo, nosotros, además de tener en Colombia una de las mayores tasas de niños, de jóvenes que no estudian ni trabajan, el doble del desempleo juvenil, por ejemplo, en donde además en Colombia el 26% de los que salen de una universidad no consiguen empleo, mientras que en el bachillerato es el 14% y los que nunca estudiaron es el 12%. Estamos hablando de un sistema educativo que en medio de 22 años de privatización, de aplicación de la ley 30, de incorporación en la última década de instrumentos de lucro privado, de flexibilización y de reacomodo hacia esos intereses distintos a los académicos, a los investigativos y los nacionales, también son importantes, no han redundado en beneficios para la educación superior ni para los jóvenes. Sobre la base de los hechos, creo yo que es loable de concluir esto. Ahora, en los próximos meses, insisto, debe haber, como nunca antes en el país, si queremos realmente que una propuesta se construya democráticamente y tenga efectos positivos para el país, incorporar posiciones de cualquier índole en el debate educativo. Y eso, por supuesto, comparto totalmente el llamado que usted hace de buscar a esa mayoría silenciosa que aún no se ha podido manifestar sobre el problema educativo, y que en cierta medida construyamos un proyecto que tenga una fuerza, una solidez, una legitimidad que le permita ser defendida. Esa sería un poco la cuestión, y bueno, yo estoy convencido de que aquí, por ejemplo, habrá muchas manifestaciones en esto para el semestre que viene. Bueno, damos paso a dos intervenciones más, comenzamos a cerrar. Recordamos que este es el inicio de un foro sobre la financiación de la universidad pública, que está en el marco de la construcción del plan de desarrollo de la facultad y que debemos continuar posteriormente. Tengo una pregunta. Desde luego que el Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de la ministra, debe liderar este proceso. Y me pregunto muy concreta, ¿qué ha hecho el Ministerio en estos 3 últimos años después de que propuso una reforma? ¿Cuánto se ha adelantado? ¿Qué pasa con esta apreciación? Yo creo que lo que más ha hecho este ministerio es mentirle al país. Nunca han resuelto algún tipo de recurso adicional, por ejemplo, real para la educación superior. El caso más concreto es el más reciente, de la estampilla pro universidad, que se da en etapa preelectoral a las elecciones parlamentarias, argumentando que iba a haber un crecimiento de cerca de 8 billones de pesos. Lo dijo la ministra y lo sustentó en el Consejo Superior de la Universidad Nacional el año pasado. A los 2 meses, el rector de la Universidad Nacional afirmó que eran 5 billones de pesos. El 11 de febrero, en la sesión en la que participé con la ministra, le preguntaba cuál iba a ser el monto, se bajaron a 3 billones de pesos. Actualmente el monto adicional es de 800.000 millones de pesos para las 32 universidades públicas. Fíjense usted, el 10% de lo que se había estipulado inicialmente como la principal bandera de recursos adicionales para la educación superior. En segundo lugar, los recursos del CRE, que son recursos destinados a través de la reforma tributaria, son recursos que en primer lugar no son manejados por las universidades ni se han destinado a la base presupuestal de este. Es decir, el Estado colombiano no ha transferido recursos nuevos a las universidades públicas, sino que los ha descargado a consejos territoriales para la planeación e inversión en ciertos campos de investigación que pueden ser universidades, pero no son universidades. Porque si hay una entidad que investigue sobre X tema en X región, esta puede recibir los recursos que son defendidos por la ministra Campo como recursos adicionales para la educación superior. En tercer lugar, en el presupuesto general de la Nación no ha habido un aumento significativo de los recursos, más allá de una actualización sobre el índice de precios al consumidor. Es decir, conclusión, creo yo que este gobierno se ha rajado en materia educativa a fondo, incluyendo empezando por la propuesta del 2011, pero también mirando cada política de este gobierno en materia financiera. Eso es lo que se puede concluir. Y finalmente, este asunto queda cada vez más
reafirmado por los hechos cuando nosotros encontramos que las políticas que se están proyectando para el segundo semestre no son tampoco políticas para resolver los problemas financieros de la universidad, y se negó la posibilidad de un diálogo democrático en los últimos meses. Quiero cerrar con esto. Nosotros levantamos el paro en 2011 con el propósito de elaborar una política concertada con el gobierno nacional, sobre la base de unos compromisos, y esos compromisos fueron incumplidos sistemáticamente por la ministra Campo y por el gobierno, ¿sí? Todos los compromisos. Luego, tampoco ha habido una voluntad política para hacer una reforma educativa de la educación superior. Esperemos a ver, pero mi balance, como ustedes pueden ver, no es positivo. Bueno, Mauri, la universidad pública o algunas de las universidades públicas han venido en procesos de generar extensiones de los programas en sedes regionales y seccionales. Desde la experiencia de la Universidad de Antioquia con las seccionales, ¿cuál es la relación entre esa política y la financiación de la universidad pública? Construir infraestructura física nueva equivale a subir los montos que se requieren para inversión y funcionamiento en muy buen grado. Lo que ha ocurrido en el caso de la Universidad de Antioquia es que las sedes regionales han sido abandonadas prácticamente. Primero, porque no tienen plata profesoral, no hay recursos que mantenerla. Segundo, porque los calendarios de los programas académicos son calendarios extendidos y concentrados. ¿A qué me refiero? A que el nivel presencial es muy bajo, el aprendizaje autónomo es alrededor del 70% de los programas, y las evaluaciones se concentran en muy poco tiempo. Entonces, ese ha sido un problema. Primero, de la infraestructura, porque es una infraestructura que no ha sido suficiente. En segundo lugar, por ofrecer condiciones de permanencia en regiones tan aporreadas por diferentes circunstancias sociales y económicas. En tercer lugar, por la falta de plata profesoral. En cuarto lugar, por la falta de una planificación académica que permita que los programas académicos sean de alto nivel. Esos, digamos, son los problemas que atraviesan. Como efecto de la falta de recursos para sostenerlo. Yo insisto, en el caso del departamento de Antioquia la más educada, no han habido realmente programas tendientes a garantizar el acceso a la educación superior en las subregiones, que es una de las banderas de la administración de Fajardo. Desafortunadamente eso también se ha dado así porque no se han comprometido recursos departamentales para las subregiones, en el caso concreto de la Universidad de Antioquia y sus instalaciones. ¿Qué relación tiene con la financiación? Yo diría que es el punto de partida. Sin recursos suficientes, la extensión, los programas de extensión, las facultades, la nueva infraestructura, va a ser imposible que se sostenga, y van a percibirse cada vez más con mayor fuerza problemas relacionados con lo que estoy mencionando. Yo no sé si eso responde un poco a lo que me estaba planteando. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a Mauri haber aceptado esta invitación, a todos los participantes, muchas gracias, y les estaremos informando cuando continuamos con este foro. Da la bienvenida al foro La financiación de la universidad pública, organizado dentro de las actividades complementarias al proceso de construcción del Plan de Desarrollo 2013-2017 de la facultad. Por favor, los profesores que están en los habladores, por favor, pasan a la mesa principal. ¿No? ¿No es necesario? Bueno. Presentamos un saludo cordial a los profesores asistentes, a la profesora Gladys Estela López Jiménez, decana de la Facultad de Humanidades, la profesora Albanubia Rodríguez Pizarro, directora de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, al profesor Luis Carlos Castillo Gómez, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, al profesor Mario Alejandro Pérez de Rincón, docente de la Facultad de Ingeniería,
señor Amaury Núñez González, estudiante y vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. Un saludo cordial a los profesores y estudiantes que asisten y nos acompañan en este foro. Y pues invitamos a la señora decana de la Facultad de Humanidades, a la profesora Gladys Estela López Jiménez. ¿Vamos directo? Entonces damos inicio al foro, la financiación de la universidad pública, a cargo de la moderadora, la profesora Albanovia Rodríguez, directora de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Y pues entonces, no sé, procederemos a escuchar la ponencia del estudiante Amaury Núñez. Amaury Núñez González, estudiante de Ingeniería Agronómica y Ciencia Política de la Universidad Nacional, vocero nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE y de la Organización Colombiana de Estudiantes OCE, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. El estudiante Amaury dará una ponencia titulada Crisis financiera en las universidades públicas de Colombia. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, por la atención que han tenido con nosotros para exponerles brevemente cuáles son las principales tesis del movimiento estudiantil colombiano alrededor del tema financiero, lo que hemos desarrollado durante la fundación, el debate interno de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y bueno, también con aportes fundamentales de distintos sectores al estudiantil, la comunidad universitaria, por supuesto, profesores, trabajadores de distintos sectores sociales que también se han sumado a esto. Y bueno, esta es una lectura que también, digamos, no va a ser una referencia muy profunda sobre detalles técnicos y en cuanto a cifras, y por supuesto las tiene que tocar como tema financiero, sustentarán algunas ideas, pero lo principal, a mi juicio, es evaluar el curso de un proceso que nosotros hemos calificado, un proceso de desfinanciación y de privatización de la universidad pública colombiana. Lo primero a decir es lo siguiente: a partir de, como ustedes conocerán, la apertura económica, los principales procesos reformatorios en materia de educación y de educación superior giraron alrededor de incorporar una serie de conceptos como la liberalización comercial y financiera, como la privatización, la descentralización de los gastos públicos de la universidad hacia otros actores y diversificación de las fuentes de financiamiento de la universidad. Digamos que esto ha sido comúnmente asociado con el propósito, además de incorporar dentro de la educación superior un sistema que permitiese ahorrarle costos a los estados, no solamente en Colombia, y finalmente buscar que en medio de unas circunstancias de menor gasto los recursos estatales pudieran ser destinados hacia otras funciones. Y todo esto de la mano con la cofinanciación, con la focalización de recursos, con la introducción de indicadores de desempeño dentro de las, digamos, finanzas de las universidades públicas que antes no existían, llevaron a un problema de financiamiento de la educación superior pública en Colombia, que está hoy calculada en cifras, que no es solamente algo que digamos nosotros, sino que ha sido reafirmado por distintos actores de la comunidad universitaria, que más que el mismo sistema universitario estatal se pronunció en el año 2012 alrededor de los recursos faltantes en el marco de la Ley 30 del 92 para la educación superior pública. Y en ese marco, por supuesto, la Ley 30 determinó, como es de conocimiento general, en dos artículos, el 86, una fuente de recursos estatales, entre comillas, creciente para las universidades públicas, y una fuente de recursos que iba a depender también de una serie de indicadores en el interior de la universidad, y que quedaban además